De uno que los patitos vamos a hablar de cultura de defensa. Es una oportunidad debido a el asunto de Donald Trump, porque Donald Trump, para ámbito europeo, y especialmente con el asunto sangrante de Ucrania, y que vuelvo a señalar aquí la banderuca de Ucrania y el libruco de Guerra de Ucrania, este libro que está conformado por 180 páginas y un índice como es este de aquí, en donde en toda su extensión exponemos lo que significa la situación en Ucrania, sobre todo entendiéndola desde el 24 de febrero de 2022. El señor Donald Trump ha dicho, y en principio hay que creer, ¿bien? A través de Marco Rubio, que lo remachó cuando estaba in pectore, para poder ser nominado para el secretario de Estado, que iba a bajar el gasto en defensa para Ucrania. Los trampistas ya... Y esto fue doloroso porque lo rechazaron incluso para los tres, ¿eh? Rechazaron ayuda militar a Ucrania, sí, pero también para Taiwán y también para Israel. Y esto es doloroso o además sintomático. Ucrania tiene la situación que tiene. Recientemente he escuchado un vídeo en el que hablaba de que si James Baker le dijo a Gorbachev de que la OTAN no se movería ni un milímetro. En el libro hablamos específicamente de cosas como esta, en donde un comentario de un gestor militar estadounidense en privado, en caso de ser existente, no implica en nada a la OTAN. Pero es más, hay una realidad que, con acuerdo o no, se hizo. Y es que la OTAN no se movió ni un milímetro en la Alemania Oriental, aún después de la reunificación, aún después de la incorporación de este territorio a la OTAN y a la Unión Europea a través de la Alemania Federal. Y esto se ha cumplido escrupulosamente. Incluso después de las ampliaciones, que no son incorporaciones a lo Pacto de Varsovia, mano militar y a través de la punta de lanza del Ejército Rojo, sino hechas por solicitud y del gato escaldado del agua caliente huye. Guerra Fría, Europa Oriental, Unión Soviética, Kamikoumekon, Pacto de Varsovia. Saben perfectamente de dónde tienen que huir. De Moscú, de Moscovia. Lo sabe perfectamente Polonia, con respecto a la mancomunidad polaco-lituana. Lo sabe perfectamente en Ucrania. Lo saben los bálticos, lo sabe Finlandia, lo sabe Suecia. Lo sabe todo el mundo en esa zona de Europa. Saben dónde está su peligro histórico, no solamente de la época soviética, sino de siglos. Después de las incorporaciones de 1999 en adelante, no ha habido ninguna base OTAN en Europa Oriental. Sea por compromiso o simplemente por no provocar, supuestamente, eso se ha hecho. Pero no existe ninguna organización internacional que diga que no va a permitir, bajo los criterios de incorporación, a X, Y o Z país integrarse en su organización. Y por tanto eso no podía decirlo nadie oficialmente respecto de la OTAN, de la Unión Europea, de la ASEAN, del Pacto Andino o de la Confederación Intergaláctica. Que Estados Unidos bajo Trump vaya a dejar de financiar a Ucrania. Doloroso pero es plausible. Que Trump pueda incluso estar tentado de abandonar la OTAN. Pues puede ser.
Eso dará una oportunidad, como comentamos sucintamente, para Europa, España, Euskadi, y en segundo término, el segundo vídeo era para el tema de las Américas. El tema de la cultura de defensa, evidentemente, tiene que ver con el hecho de que si vis pacem para velum, el tema del jardín y la jungla, que comentó Borrell. El tema de que un pacifismo malentendido ha sido socializado en una Europa que ha cubierto con el manto de Estados Unidos la libertad que ha tenido en la Guerra Fría y después. Cosa que ya vivieron en Taiwán, en Corea del Sur, en Singapur, en cierta medida, en Japón, en la época de la Guerra Fría, donde podían invertir ingentes capacidades económicas en ámbito del sudeste asiático, en ámbito europeo, occidental, en capacitaciones de bienestar. ¿Por qué? Porque esos dineros no tenían que traerlos en ámbito de la defensa. Pero la ausencia de armas no genera un espacio de seguridad. Porque eso es no entender la guerra. Lo mismo que he visto en algún vídeo que las consecuencias y las explicaciones y las lecciones de la Segunda Guerra Mundial respecto de la ideología del Tercer Reich fue distinta en la RFA respecto de la RDA. Y eso puede explicar comportamiento electoral que puede devenir incluso hasta ahora en las escuelas de la RDA respecto de lo que enseñaban, que es distinto de pensamiento respecto del totalitarismo. La guerra puede aprenderse de manera distinta y esto puede resultar paradójico. Porque la guerra no deja de ser el intento de imponer unos objetivos políticos por otros medios. ¿Por qué? Pues porque llega el momento en el que X dice A e Y dice B. Y sobre un objetivo excluyente y exclusivo. No puede ser compatible. La política de máximos, de dos o tres partes conflictivas respecto de un asunto. Ejemplo práctico, el tema de Ucrania. El objetivo de máximos de Ucrania es el restablecimiento de las fronteras de 1991. Con lo cual, dejar el corredor terrestre, salir del Donbass y liberar Crimea. ¿Cuál es el objetivo de máximos de Rusia? ¿Que Ucrania deja de existir? O que se bielorrusice, cosa que se intentó con la toma falsa, inequívoca, es decir, no hecha, del aeropuerto Hostomel, Antonov Hostomel, de Kiev, en los primeros días. Ese golpe de mano, estilo Kabul de 1979, que fue un fracaso. Y después una larga guerra que estamos sufriendo todavía. Digo estamos sufriendo porque es una guerra nuestra. Nuestros valores, nuestro modelo, nuestra Europa, nuestro Occidente, ha sido elegido por los ucranianos. Quieren ser de nosotros. Quieren ser como nosotros. Quieren ser como nosotros. Quieren estar con nosotros. Como Polonia, como los Bálticos, como Rumanía. Ese es su modelo. No somos quienes para impedirles la asunción de ese modelo, de esa forma de bienestar. No podemos dejárselo. Podemos decirle que ese modelo tiene consecuencias. Pero no podemos dejarles caer. Porque si no, nadie creerá en nosotros. Cuando hablamos de un modelo de sociedad abierta, un modelo de libertades, de derechos humanos, ¿qué pasa? ¿Es solamente dentro de la fortaleza europea? Si algún país quiere adherirse a este modelo, le decimos no, el cupo está cubierto. No puede ser. Y para eso se necesita una cultura de defensa que incorpore a Ucrania. Una cultura que ha incorporado a Suecia y Finlandia a la OTAN. Aunque quizá haya que transmitir eso a una cultura en donde no esté Estados Unidos, en una heredera de la cultura de la Comunidad Europea de Defensa de 1952-54, que tiene que ver con
aquel pacto de Dunkerque, no digo el del 40, sino algo después, de la Unión Europea de Defensa, seguridad y defensa, el señor Mr. Perks, y luego ahora el llamado comisario de exteriores, que es vicepresidente de la comisión, pero también tiene dos sombreros, lo que es Kaja Kallas, de Estonia, la que va a ejercer este papel. El consejo era un triunvirato. Kaja Kallas, de Estonia, Antonio Costa, de Portugal, y Ursula von der Leyen. Comisión, consejo, y esta tercera pata que tiene el servicio exterior, pero también incipientemente el tema de seguridad y defensa, como ha tenido Josep Borrell y Fontelles en su actuar de lo que antes era el alto comisionado para seguridad y defensa y exterior de la Unión Europea, mucho ya después del tema de los 3 pilares que fue esbozado entre Maastricht y Lisboa, entre 1992 y 2007, con los cambios que fueron incorporando a una estructura integrada con personalidad jurídica internacional propia para el marco de la Unión Europea. Tenemos que aprender que la existencia de armas no provoca la guerra en sí. Lo mismo que, en principio, la circulación de armas no provoca que haya matanzas, sino la vocación de hacerlo. Eso diferencia, por ejemplo, el número de armas existentes en Canadá, Estados Unidos o Suiza, por poner 3 ejemplos. Es difícil, porque se ha socializado esa idea a través de cierta beta del pacifismo, que si uno hace un embargo de armas, la guerra llegará a su fin. Cosa que no es cierto. En el caso de Croacia, hubo una venta ilegal a través de Menem, en Argentina. Perú y Ecuador, también hubo ahí algo de Menem con armas. Sudáfrica le hicieron un embargo de armas y inició una industria militar propia. Tenemos el caso de Turquía, también con una industria militar propia. Corea del Sur, con industria militar propia. Por tanto, buscar en la carta de embargo de armas, que nadie envíe armas ahí. Bueno, supuestamente había un embargo de armas respecto de Gaza, no internacional, de Israel. ¿Y dónde entraban las armas? ¿Por qué una de las 2 industrias que proliferó en Gaza, junto a la de hacer túneles, es la de la cohetería? El hecho de que entraran de contrabando misiles y cohetes iraníes a través de la frontera del corredor Filadelfia, a través de Egipto, con oficiales untados, es algo que algún día alguien tendrá que explicarlo. Lo mismo que la presencia de la ONU y la UNRWA al lado o directamente encima de instalaciones de Hamas y Yihad Islámica en Gaza. La cultura de defensa permite la protección de aquello que se considera oportuno. Ya lo comenté respecto del hecho de que en el siglo XVI, en Flandes y en ciudades-estado italianas, tenían cultura elevada, un nuevo modelo de comercio, una nueva relación con lo intelectual, pero no tenían suficiente capacidad de defensa. Y esa capacidad defensiva es importante, muy importante. Tanta que, como vimos en el conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, de frente de Italia, se convirtió en el patio trasero de Francia y España. La cultura de defensa, por tanto, es importante. Y exportar armas no tiene por qué ser una carnicería. Es cierto que las armas, en buena medida, pueden acabar convirtiéndose en un elemento de guerra, de ataque, de muerte, de destrucción. Pero no olvidemos un caso. No olvidemos el Comité de No Intervención. En 1936, en adelante, hubo un comité
entre Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, en el que supuestamente las democracias y estos otros dos países de los que usted me habla limitaron la importación de armas a la República Española. El territorio de el Cantábrico estaba controlado por Reino Unido y Francia, el control marítimo. Y supuso que se impidiera el ingreso de ciertas armas por parte de las democracias, cosa que los italianos y los alemanes no tuvieron ningún empacho en saltarse el comité de no intervención del que hacían parte para aprovisionar al señor Franco y al ejército de la sublevación y el llamado glorioso alzamiento nacional. Eso supuso que solamente hubiera uno, los soviéticos, que le vendieran armas a la República, con el famoso caso del oro de Moscú. Olvidando el oro que Franco, pero eso es otra historia. Por tanto, las armas, la ausencia de guerra, es decir, que tal vez con cosas que se han comentado respecto de Ucrania, que si la República se hubiera rendido el 19 de julio del 36 por la mañana, entonces no habría habido sufrimiento, la cosa habría sido distinta, tal vez hubieran salvado vidas, que era lo importante, ¿no? O era el mantenimiento de la legalidad republicana. A veces hay gente que por la paz está dispuesta a sacrificar todo, incluso el sistema político, la voluntad democráticamente expresada en las urnas. ¿Qué más da, verdad? ¿O era algo distinto? ¿O hay un marco general donde tenemos unas políticas públicas decididas entre todos, sobre todo en tiempos actuales, siglo XXI, con la gente participando para hacer un marco de reflexión en donde la Constitución y las leyes electas, a través también de las amistades internacionales, los modelos de intergubernamental y de integración respecto de otros marcos de referencia a otros países, es algo que debe protegerse en el ámbito de la vocación de salvaguarda de los recursos propios, de su transformación de una determinada manera, porque no hay un manual internacional de cómo hacer las cosas. Cada país hace lo que considera oportuno. Y eso es bueno. Es diverso. Si otro país quiere hacerse con determinados asuntos que no le competen, eso es una injerencia. Y por tanto, choca. Y no podemos establecer la idea de que hay un mundo sin reglas, un mundo en donde el más fuerte prevalece. No es aceptable. Y si no podemos aceptarlo, habrá que defender eso. Defender ese modelo de vida. Ese modelo de organización. Ese modelo societario. Y para eso, y a nivel interno, está la seguridad. Que hablaremos dentro de unos días, el paradigma de seguridad. Y esa seguridad, que a nivel interno entendemos que debe ser respecto de la seguridad, valga la redundancia, de la sociedad, a nivel externo, a nivel internacional, debido a la retirada, veámoslo así, retirada. El señor Trump acusa a Biden de la retirada del 15 de agosto del 21 en Kabul, en Afganistán. Pero el señor Trump, que es el verdadero responsable de esa retirada, fue el que retiró el apoyo a los kurdos en Siria. Traicionó a un aliado. ¿Cómo puede ser confiable Estados Unidos? Porque no se fijan en que es Trump, se fijan en que es Estados Unidos, el que le dejó vendidos a los que ganaron la batalla de Kobani, a los que derrotaron al Daesh en Siria. Estados Unidos pierde, a pesar de que sea Trump el responsable.
si hace algo parecido en Ucrania, Europa tiene que, en base a esta cultura de defensa, en donde superemos el secuestro del pacifismo por parte de los movimientos sociales, defender que el ejército es necesario. Y no estoy diciendo que el ejército español sea necesario, porque yo aspiro a un ejército nacional vasco, heredero de los Eusko-Gudaros CA. Yo busco eso. Y todo lo que se acerque a ese proyecto me parecerá bien. Y en caso de independencia, no habrá dudas, por lo menos por mi parte, de que Euskadi tiene que contar con ejército propio. Un ejército nacional, dimensionado a nuestra realidad nacional. No vamos a tener 27 portaaviones, ni 3.000 F-35, ni 40 submarinos nucleares. Pero con una fuerza disuasoria para que nadie se meta en nuestros asuntos. Y para aportar a que nuestros aliados también tengan esa realidad. Y tenemos intereses en muchos lugares. Y si no es así, dentro del ámbito del Estado español, cuanto mayor capacitación de decisiones dentro del ámbito del ejército y de defensa y de seguridad, pues mejor. Y para eso tenemos un grupo vasco, para eso tenemos instituciones vascas, para eso tenemos voto, para poder poner esto en marcha. Leí en su momento un libro que hablaba de las capacitaciones de la industria de defensa en Euskadi. Para algunos era un oprobio, para mí era un orgullo. Lo que se decía en ese libro me parecía poco, muy poco. Se ha perdido capacitación de armas cortas de mano, armas ligeras, de pistolas, por ejemplo. Se hacían muchas en Euskadi. Y se ha sacrificado precisamente por este pacifismo, malentendido, como si fuera solamente un tipo de pacifismo, y lo encarnaran determinadas ONGs. La victoria de Trump debe romper ese paradigma. Debemos aprovechar para entender que los 20 años que van de 2004 a 2024 han destruido en el Estado español, en todo el Estado español, la cultura de defensa que podía haber antes de 2004. Y que era muy laxa, era muy débil. Y dependía en parte al patriotismo españolista de determinada gente. Y pesaba mucho el legado de un ejército como el español en tierra vasca que la defensa de los gudaris en tierra vasca. Un legado que ha pesado mucho más y que tristemente ha sido aceptado por la gente. Tenemos que entender que, como decía el acuerdo Brian Kellogg, que está referenciado en este canal, la guerra de ofensa, la guerra de agresión, puede tener que ser prohibida. Y si no es prohibida, será asumida como algo oprobioso. Pero si te atacan, tu obligación es defenderte. Y para eso hay que tener un ejército preparado. Y hay que tener las herramientas para defenderse. Y decir continuamente y constantemente a cualquiera que pueda tener tentaciones a imponer sus intereses sobre ti, que el coste va a ser prohibitivo. Que no se le ocurra, porque si lo piensa, va a ejercer una fuerza muy superior respecto del potencial beneficio, el coste va a ser muy superior. Y por tanto, esa cultura de defensa debe incorporar todo esto. Por lo menos es lo que, por ejemplo, intenta, en su caso, en el país vecino, Yago Rodríguez, de Cosas Militares. Y a mí me parece bien. Y yo creo que es bueno, sano y saludable esta cultura de defensa, esos instrumentos, ese ejército y esa visión de que si vis pacem para bellum, ojalá nunca haya guerra, pero el mundo en el que estamos, en el que hemos vivido en la Unión Europea, en el que hemos convivido respecto de nuestra realidad sin guerras dentro de la Unión Europea, ha ocultado una realidad en la que históricamente las guerras son algo real. Y hay que tratar de evitarlas con el mejor ejército de todos, el que no es necesario usar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.